Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca del tema andando bajo la voluntad de Dios con sabiduría. Oiga bien el tema. Esa es una meta que todos nosotros debemos tener. Andando bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo? Sabiduría. Capítulo 5 de Efesios habla acerca de que nosotros debemos andar como hijos de luz. Tremenda meta, ¿verdad?, que tenemos. Vamos a leer la escritura. En el capítulo 5 vamos a empezar el verso 15. Porque de tanto que dice ese capítulo, yo quiero tocar algunos puntos nada más para poder aprender todos juntos aquí cómo nosotros podemos andar bajo la voluntad de Dios con sabiduría, que es lo que nos enseña este versículo, este capítulo 15. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y aquí enseña que hay dos formas de andar, ¿verdad? Hay dos formas de andar delante del Señor. La número uno, no como necios, sino como sabios. Dos formas que hay de andar delante de Dios. Usted y yo, o andamos sabiamente o andamos neciamente. Porque en Dios no hay término medio. ¿Usted lo sabía? O usted es un esposo fiel o un esposo infiel. ¿Se puede ser esposo medio fiel? ¿Usted es una esposa fiel o una esposa infiel? Un hombre nunca se estaría contento de decir, bueno, yo tengo una esposa que ella es medio fiel. Ya como que eso no va. O es fiel o es infiel. Entonces, para el Señor, usted y yo, o somos sabios o somos necios. Uno de los dos. Y el Señor es blanco y negro, recuérdense. El Señor no tiene términos medios. Es como el cristiano, que ni son fríos ni son calientes. ¿Qué son? Tibios. ¿Y qué dice la Biblia acerca del tibio? Jehová lo vomitará de su boca. A Dios no le agradan los medios términos. Esto no es medium well. Esto es well done or wrong. Usted o es o no es, una de las dos. Ahora, en esta palabra que vamos a leer hoy, usted va a decidir cómo andar. Si va a andar sabiamente o va a andar neciamente. ¿Cuántos quieren andar sabiamente? Amén. Pues vamos a aprender las escrituras. Y les voy a enseñar un camino que es muy sabio. Yo me gocé mucho esta mañana, no sé, ¿se gozó los hermanos? ¿Se gozaron esta mañana? Nos gozamos con el mensaje. Porque aprendimos secretos de cómo nosotros podemos vivir sabiamente delante del Señor y delante de los demás hermanos. ¿Sí? Leamos el verso 15 otra vez. Dice: mirad pues, y ahí está dos comas, ¿verdad? ¿Has visto la coma? Mirad, coma, pues, coma, o sea, ponga atención. ¿Cómo andéis? Pero ahí no dice cómo andéis, sino con diligencia cómo andéis. O sea, esto es importante. Usted tiene que hacer un esfuerzo en mirar cómo es que usted está andando. ¿Verdad que sí? Que dice, cuando dice con diligencia, quiere decir con interés, con ánimo, con seguridad. Asegúrese de que como usted está andando está bien, o asegúrese de que lo que usted está haciendo está mal y entonces cámbielo, porque si está mal pues ya sabe que hay condenación. Pero si usted no está seguro si anda bien o anda mal, entonces hay que aprender, hay que con diligencia tratar de averiguar cómo que uno anda. Por ejemplo, es una pregunta muy retórica que uno le hace a la gente. Nadie levante su mano, por favor. Pero si alguna vez pregunta, hermano, si el Señor viniera esta noche, ¿cuántos se van con Cristo? Mucha gente no levanta la mano porque no están seguros. Quizás no tienen ningún pecado, pero no levantan la mano. Y los que la levantan a veces, usted le pregunta, hermano, ¿cuántos se van con Cristo? Y hay hermanos que no hacen ¡amén! ¿Por qué? Porque hay una inseguridad en si estamos andando sabiamente o neciamente. Yo le hago una pregunta. ¿Usted está seguro que si Cristo viniera hoy a la tierra, usted se iría con él para el cielo? Usted sabe. Porque ahí no dice, en el versículo 15, no dice, mirad pues con diligencia cómo andan los demás para que los corrijas.
¿O sí? Es como andes tú, como andes yo. Esto es personal, brother. El que tiene que ver cómo están dando, nosotros, o yo. Porque al final el juicio es personal para usted y para mí. Dios nos va a juzgar personalmente. Dios no va a juzgar al hermano de León y a su esposa juntos porque ellos eran uno en la carne. No. El juicio es aparte. Uno puede salvarse y otro puede perderse. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Yo hago este énfasis aquí en que el llamado del apóstol es: mirad pues con diligencia cómo andéis. Esto no es un llamado serio. Usted y yo tenemos que mirar cómo es que estamos andando. Esto no es un asunto de un juego ni una broma aquí. Porque hay dos formas de andar: o sabiamente o neciamente. No hay un término medio. Entonces, aquí dice el verso 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabe cuál es el peor pecado de los evangélicos? La pérdida de tiempo. Perdemos tiempo en la televisión, perdemos tiempo en el teléfono, perdemos tiempo en la computadora, perdemos tiempo hablando con otros, perdemos tiempo haciendo lo que no debemos hacer, perdemos tiempo hablando lo que no debemos hablar. Entonces ahí es donde nosotros pecamos, porque perdemos el tiempo. Fíjense, cuando usted se tira a orar y usted ora 2 horas, ¿perdió el tiempo? No. Pero cuando usted empieza a chatear con un hermano: hermano, ¿cómo está? Bien aquí. Y la iglesia, ahí más o menos, manga por hombro, tú sabes. Sí, que el pastor más o menos, que a veces bien, que a veces mal. Y los hermanitos ahí medio carnalones, pero tú sabes. ¿Ha hecho algo bueno? No, ahí se perdió el tiempo. Cuando se mete a Facebook uno a darle like a todo, yo le doy like a muchas cosas importantes, pero cuando ya uno tiene 1 hora y media en Facebook, como que yo creo que ya perdió uno el tiempo. no lo aprovechó. No lo aprovecho porque mi pregunta es: ¿qué ganó esa 1 hora y media ahí? Clic, 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 clic. ¿Qué ganó? Nada, perdió el tiempo. Y se lo dice uno que ha perdido mucho el tiempo antes, cuando yo veía televisión. Yo perdía mucho el tiempo, hermano. Y gracias al Señor que lo entendí, y ya yo no pierdo tiempo en eso. Pero yo perdí mucho tiempo una vez. Y así hay gente que tiene problemas con la televisión, otros con los deportes, otros con... Y nada de eso es malo. Vea televisión, juegue deporte, tenga Facebook. Yo tengo Facebook. Pero entonces lo que tenemos que evaluar es mirar cómo andamos. Si andamos aprovechando bien el tiempo o no. Porque todo me es lícito, la Biblia dice. Pero no todo me conviene. ¿Ya vieron? Entonces el secreto: usted quiere saber si está bien o mal en algo, diga si ese tiempo que invierte es provechoso o no es provechoso. Tremendo, ¿verdad que sí? Oh, yo voy a invertir un tiempo a salir con los amigos. Está bueno salir con los amigos, pero ¿cuánto tiempo? Si ese tiempo no es aprovechado, hay problemas. Porque recuérdense, ¿cuál es la señal de aquí de ese tiempo? Miren, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, como los días son malos y debemos aprovechar el tiempo, dice el versículo 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Usted y yo siempre debemos estar entendiendo cuál es la voluntad del Señor, estar buscando eso, que esa sea la meta de nuestra vida. Lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios. Lo que estoy hablando es la voluntad de Dios. En el lugar donde estoy ahora mismo, a quien estoy visitando, ¿es la voluntad de Dios? ¿Es el tiempo de Dios para visitar a esa persona? Lo que estoy hablando con esa persona, ese tema de conversación, ¿edifica? ¿Es la voluntad de Dios que yo hable eso? O sea, estar atendiendo a no perder el tiempo, porque los días son muy malos. Y no andar en insensatez, sino entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Verso 18 nos da un consejo muy bonito. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El tema del vino, de la bebida, es un tema muy complejo y muy discutido en las iglesias. Porque hay iglesias que dicen rajatabla, rajatabla: beberse un trago de vino es pecado. Entonces se chocan con Jesús, el que hizo el vino.
¿Está bien? Ahora, ¿qué nosotros enseñamos en esta congregación? Que si usted tuvo problema con la bebida antes de venir a Cristo, para usted es pecado hasta mirar la botella. Amén. Pero si usted no ha tenido problemas, como nosotros nos criamos en el Evangelio, mi esposa y yo nos criamos en el Evangelio, nunca hemos tomado, sino que en las Navidades mi abuelo nos crió así, que siempre compraba un vino tinto y nos daba una copa a cada uno, y con la cena nos comíamos un vinito. A nosotros no nos emborrachamos, yo nunca me he emborrachado. Entonces, para mí, el tomarme una copa de vino con la comida no es un pecado, porque para mí eso no me lleva a nada. Por el contrario, me da un sueño. Y estoy yo ahí a dormir, me manda a dormir. Entonces, tomarse un trago de vino no es un pecado, porque si yo digo que es un pecado, me voy contra la Biblia. Pero un poco de levadura le va a toda la masa. Y si usted antes sufrió de eso, recuérdense que el vicio es como un switch, especialmente el del alcohol, que usted subió ese switch y ya no baja. Si usted tuvo problemas con el alcohol, hermano, no lo toque. Para usted es un pecado hasta mencionar ese nombre. Pero eso es para usted que salió de allí. ¿Estamos claros en lo que está diciendo? Amén. Sí, porque hay que ser justos. La Biblia no dice que es un pecado, pero también dice que no me embriague. ¿Y de qué manera se embriaga una persona? Con mucho. ¿Qué es lo que se necesita para empezar a emborracharse? El primer trago. ¿Y cómo usted sabe si el primero va a parar para el segundo y el tercero y el cuarto? Mejor no bebo. Porque ¿qué es lo que ha pasado normalmente? Que cuando empiezo con un trago me pico. Estoy picado. Y yo, uno más nada más. Uno más no hace daño. Y ya cuando voy por el tercero digo, ¿cuánto que llevo? Creo que soy uno nada más, ¿verdad? Pero no, hermano, ya lleva 3. Sí, pero uno más ya, para que se acabe. Me queda un six pack. Hay que acabarlo, porque si no me tiento otro día. Mejor ya termino hoy. Un solo día de tentación hoy. Y ya vamos a acabar ese six pack. Ya cuando lleva 6 cervezas, ya usted no se acuerda quién es usted, ni se acuerda que es cristiano, ni se acuerda del pacto que hizo con Dios. ¿Entiende lo que yo quiero enseñar? O sea, para cuidarle a usted su salvación, no beba. Si usted puede vivir la vida sin beber, no beba. Porque dígame usted, ¿qué beneficio hay en la bebida? Dígame un solo beneficio. Nada. No hay ninguno. Si no me conviene, entonces ¿para qué beber? Por eso el apóstol dice, no os embriaguéis. Y yo digo, no beba. Especialmente en nuestra iglesia, que en nuestra iglesia casi todos venimos por ahí de la bebida. Amén. Amén. Entonces el llamado es, ¿usted quiere embriagarse? Embriágase del Espíritu Santo. Amén. ¿Usted quiere dar vuelta como un borracho, como loco? Llénese del Espíritu Santo y quédese santo, aleluya, gloria a Dios, santo. Tírese al piso como un borracho, pero borracho en el Espíritu. Amén. Brinque, salte y dance como danzan los borrachos, pero en el Espíritu. Amén. Y el Señor se va a poner feliz Gloria a si Dios. usted se embriaga en el Espíritu. Amén. De hecho, Él da el Espíritu sin medida. Él no le mide a nadie el Espíritu. Usted le pide, dame más, Él le da más de ese vino nuevo. Amén. Ese es un vino sabroso. El versículo 19 es un versículo que yo quiero tratar con ustedes, y es la base de esto que quiero hablar con ustedes hoy. Miren lo que dice el 19. Recuerden que dijimos al principio que el problema de los creyentes no era que andaban matando ni robando. De una iglesia y ninguno son ni asesinos, ni ladrones, ni criminales, ni nada de eso. El único pecado de la iglesia es la lengua, que el chisme nunca falta. ¿Se han dado cuenta? Las iglesias son así. Yo tengo toda la vida en la iglesia. Si no hay un chismecito por aquí, una murmuración por aquí, una crítica por allí. Oh no, pastor, es una crítica constructiva. ¿Pero a quién construye? Si se construye a alguien está bien, pero la crítica, a menos que usted se la diga a la persona en sí, no es constructiva. Si usted le dice una crítica de alguien a otro, ya no es crítica. ¿Qué es eso? Chisme y murmuración. Entonces, mire cómo empieza el verso 19. Nos va a enseñar a hablar. Hoy vamos a aprender a hablar. Dice así: hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Y haciendo qué?
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que andan los cristianos. ¿Cómo andan? Cantando. Es la mejor forma de usted evitar tener un problema. Mire, le voy a invitar una escritura para que usted se goce conmigo. Un poquito más a Corintios, Gálatas, de Efesios. 2 libros más atrás, no más adelante, sino más atrás. En la primera carta de Corintios, vayan conmigo al capítulo 14. Y en el capítulo 14, ahí da una enseñanza muy bonita, que de verdad me gustaría que usted y yo nos pusiéramos de acuerdo en entender esta enseñanza. Gloria al Señor. Estamos contentos, ¿verdad?, con la visita que tenemos hoy. Si usted a veces no entiende mucho lo que estamos hablando, este mensaje es más para los hermanos que ya son cristianos, ¿verdad? Porque estamos tratando de enseñar a la iglesia. Este es el año del conocimiento bíblico. Amén. Miren lo que dice 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay? Pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene ¿qué? Salmo. ¿Qué más tiene? Doctrina. ¿Tiene? Lengua. ¿Tiene? Revelación. ¿Tiene? Interpretación. Hágase todo para la edificación. O sea que cuando ustedes nos juntamos, fíjense aquí el tema es, está atento a lo que pasa cuando tú te reúnes con alguien. Cuando nos reunimos, si usted y yo nos reunimos, ¿qué debe pasar? Ahí dice que debe pasar esto, miren. Cada uno de vosotros tiene ¿qué? Salmo. Vamos a compartir una canción cuando nos reunimos. Mira, ha leído el Salmo 121. ¿Qué dice el Salmo 121? Oh, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando usted se junte con alguien, regálele un salmo. ¿No es buena idea? Amén. ¿O hay algún problema cuando uno regala un salmo a alguien? No, mire el otro. Tiene doctrina. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza bíblica. Háblele un versículo de la Biblia y diga, mira, ¿sabe qué? La Biblia dice que no haga yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Y empiezan a hablar ¿de qué? De una enseñanza bíblica, una doctrina. ¿Va a tener problema? No. Ahora, mira lo otro. Dice, tiene lengua. Hay gente, ahí se refiere a la lengua espiritual, ¿verdad? Si usted empieza a orar con un hermano y empieza a hablar en lengua, ¿eso está mal? No, eso está muy bien, porque la lengua la da el Espíritu. Pero lo que pasa es que hay algunos hermanos que entienden este versículo, que tiene lengua para hablar. Entonces, cuando se junta con los hermanos, ¿qué empieza a hacer? Hablar. Tienen el problema. Tienen la lengua larguísima para hablar, pero hablan de otro hermano. Entonces, ahí es donde está el problema. Cuando os reunís, ¿qué hacemos? ¿Hablar de otro? No. Hablar de otro no se puede. Usted va a hablar en lengua, pero lengua del Espíritu. Gloria a Dios, amén. ¿Se da cuenta? Porque en las iglesias a veces pasa mucho una cosa, y es el chisme. El chisme viene simplemente, ¿sabe cuándo viene el chisme? ¿Usted sabe cómo viene el chisme? Cuando uno empieza a hablar de otra persona que no está ahí presente. Usted empieza y habla de una persona que no está ahí. Dígame, hermano. Y empezamos el hermano y yo a hablar de la hermana Marisol. Mire, pastor, usted sabía que la hermana Marisol tal cosa. Usted dijo la cosa como usted la vio, como usted la creyó. Pero sucede que no todo es verdad, porque él lo vio de un ángulo, desde un punto de vista. Y cuando yo hablo con la hermana Marisol, tal cosa, dice, no fue así, fue así. Hay dos puntos. No, porque el hermano de León me dijo tal cosa. No, pero el hermano de León tiene problemas, ya está enojado con el hermano por lo que habló. ¿Saben lo que hemos determinado aquí en la iglesia, a los pastores? Cualquier persona que me venga aquí hablando de otro, yo de una vez digo, ¿de quién que te está hablando? De Juana. Un momentito. Hermana Juana, ¿usted tiene un tiempecito que podemos hablar? Sí, ¿qué pasó? Sí, porque aquí tengo el hermano de León hablando de usted. Me gustaría que usted esté presente porque eso no está bien. ¿Es verdad que usted hizo esto? ¿Quién? ¿Yo? No, pues él dijo que sí. ¿Usted puede venir? Y yo lo voy a enfrentar con la hermana. Amén. Y delante de la hermana va a tener que decirme lo que dijo. Y se va a acabar el chisme. Amén. Se va a acabar el chisme de una vez. A la serpiente se mata de ¿seguro? cabeza.
Si usted viene a decirme, mire hermano, que la Danelli, que se que oh, un momentito hermano, y saco mi celular. Danelli, ¿cómo está este día? No, muy ocupada, no. Mira que tengo que hablar contigo algo. ¿Tiene un minuto? Venga, arranca para acá para la oficina. Hermano, dígame lo que me estaba diciendo delante del hermano. Y así lo voy a hacer delante del Padre que está allá. Para que se acabe el chisme de la iglesia. Amén. Hemos estado siendo muy flojos porque eran nuevos creyentes. La mayoría eran nuevos convertidos, ¿verdad? Y yo dice, bueno, pero como son nuevos conversos, hay que llevarlo despacio. Pero un chisme para acá y otro para allá. Y yo dije, pero ven acá, ¿y qué está pasando? Vamos de raíz a cortarlo. ¿Usted quiere decirme algo del hermano? Llame al hermano. That's right. Porque si no, ¿para qué me lo dice a mí? Dígaselo al hermano. ¿Cuándo es chisme? Cuando usted habla de un hermano que no está ahí. Porque acuérdense, todo tiene dos versiones, ¿verdad que sí? Si dos hermanos están peleando, él tiene una razón y ella tiene otra. ¿Sí me comprende lo que quiero decir? Amén. Entonces, yo no puedo ir a una sola campana. Si voy a ser justo, yo no puedo ir a la campana de un hermano, tengo que ir a la del otro también. Entonces, ¿cómo yo lo voy a hacer? Yo le digo, hermana, ven acá, vamos a hablar, porque el hermano dice que usted está diciendo esto y esto. No, yo. El hermano dice, sí, usted lo dijo delante de la hermana Jenny. La hermana Jenny, venga acá, por favor. Y la llamó también. ¿Es verdad que la hermana dijo esto? Sí, pastor, ella lo dijo, yo estaba ahí. Ah, bueno, hermana, pues mire, es verdad que usted lo dijo. ¿Y por qué lo dijo? No, está en disciplina. Y lo vamos a disciplinar. Amén. Amén. Usted verá que se acaba el chisme en la iglesia. That's right. De una vez se acaba el chisme. Gloria a Sí, Dios. porque la Biblia dice, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos, hablando doctrina, Lengua espiritual. hablando en lengua, pero no hablando en lengua de la carne, uno con otro. No es dándole la lengua que dice la Biblia. Lo que dice es hablando lengua. Interpretación. Entonces es lo bonito que juntarse con un hermano. Varón, ¿cómo está? Aquí estoy un poquito inquieto porque tuve un sueño anoche. Ajá, dígame su sueño. Ah, mire, yo me soñé esto y esto. ¡Wow! ¿Y usted sabe la interpretación? No, varón, no sé. Ahí dice, hablando entre vosotros, con sueños, interpretaciones de sueños. Y dije, varón, yo creo que eso quiere decir esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué le parece? Vamos a orar para que el Señor revele. Porque ahí dice, con revelación. Esos son en los caminos que anda un creyente, es en la alabanza, en la oración, en la revelación, en la palabra, en la doctrina. Pero si usted está andando en el chisme, en la crítica, en la murmuración, entonces no está andando bien. Pregunto, cuando andamos así, ¿andamos bajo la voluntad de Dios? No. Y recuerden, ninguno de los que estamos aquí somos chismosos. Yo le estoy contando nada más lo que le dije a la iglesia en la mañana. Quizás ya sí hay, ¿verdad? En lo de la mañana. Aquí no. Te dije lo mismo lo de la mañana que aquí había y allá no. Estoy chismeando, ¿verdad que sí, hermanos? No, pero la verdad, hermanos, la iglesia debe saber eso. Si usted es miembro de esta iglesia, usted debe saber cuál es la posición del pastor en cuanto al chisme. ¿Cuál es la posición? Que si usted viene y se sienta en mi oficina y me dice que fulana dijo, yo de una vez voy a llamar a fulanita. Venga acá, quiero oír su versión de la historia. ¿De qué está hablando, pastor? Ah, que tengo al hermano aquí hablando de usted. Entonces no es justo que él hable solo. Quiero oír su versión y juntarlo. Porque si no, sale el hermano diciendo, no, pues yo le dije al pastor y él me dijo. Y la otra le dice, ¿cómo? Pues yo no sabía nada, está hablando mal de mí. Y entonces meten al pastor en el medio porque lo han hecho ya. Y no voy a hacer plato de nadie. Amén. El que venga con un chisme lo va a tener que aclarar con el otro. He dicho. Caso será. Sí, ¡Aleluya! porque se va a cambiar, se va a acabar el chisme del diablo. El chisme no es de Dios. ¿O es de Dios el chisme? No. No. Y menos una iglesia comenzando, que lo que tiene son 2 años. Si dejamos ese monstruo de 2 cabezas, porque el chisme sabe que era un monstruo de 2 cabezas, ¿verdad? Una cabeza dice una cosa y la cabeza dice otra. Entonces, el chisme nunca se sabe cuál es de los dos. ¿Qué hay que hacer? Juntarlos y chocarle la cabeza a los dos. Amén. Aleluya. Pero no físicamente, sino, ¿usted lo dijo? No, sí, yo lo digo. Pero pregúntale a fulano, ven en la otra cabeza, venga. Y donde hay 2 testigos, se acabó el problema. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? O el chismoso se arrepiente o se va. Y mejor que se vaya, si no se va a arrepentir. ¿O usted quiere tener hermano chismoso en la iglesia? ¿Sabe qué? Hoy hace chisme con el hermano, mañana lo hace con usted.
y pasado, lo hace con aquella. El chismoso tiene dos opciones: acepta la corrección y cambia, o se va. Aleluya. Y como estamos empezando la iglesia, a mí no me preocupa que se vayan los chismosos. Por el contrario, el chismoso que se vaya, aleluya, gloria a Dios, nos liberaste, Señor. Y que conste, no estoy hablando de nadie que se haya ido. No vayan a decir por ahí a alguien: ay, el pastor estaba diciendo de los que se fueron, que son chismosos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo del chismoso, no de los que se han ido. Gloria. Amén. Amén. Porque hay gente que le gusta llevar y traerme, ¿entiendes? That's right. El que me trae a mí, tiene que traerme al otro. Si no va a tener problemas, serio, porque lo voy a enfrentar. Es una decisión que hemos tomado como pastores, porque ya hemos sufrido el aguantarle a los bebés espirituales que traen los chismes como hacen en el mundo. Se acabó. Gloria a Dios. Amén. Así que miren qué es lo que dice la Escritura. Dice: hablando entre vosotros con salmo, doctrina, lenguas, revelación e interpretación, y hágase todo para la edificación. ¿El chisme edifica? No. Entonces fuera chisme. Amén. Gloria a Dios, Gloria. aleluya. Qué bueno, hermano, gócese y ámenme, porque yo voy a seguir predicando así cuando haya necesidad. Aleluya. Amén. No hay de otro. Gloria a Dios. Mira otro versículo. Y este versículo me constriñe porque habla de la palabra de Dios. Vaya conmigo un poquito más adelante allá. Colosenses, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Vaya al capítulo 3, verso 16. Miren lo que dice. Capítulo 3, 16 dice: hermano, hay que estar atento a lo que la palabra nos enseña, ¿verdad que sí? Amén. ¿O no? Hay que estar atento. Miren lo que nos enseña aquí hoy. Oigan, el 16 dice así. ¿Están conmigo? Amén. Me gustaría saber si lo tienen, por favor. Colosenses 3:16 lo tienen. Dice así: la palabra de quién? De Cristo. Vamos a poner atención porque estamos hablando de la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oiga bien, la palabra de Cristo more un poquito en vosotros. No, me equivoqué, perdón. Me equivoqué, I'm sorry. ¿Cómo que dice? Oh, estamos hablando de la Biblia, que debe abundar con. Él debe estar en nosotros en abundancia. No un poquito de Biblia, ¿no? Mucha. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Y empieza, oiga, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así es que hablan los cristianos. Los cristianos saben cómo hablan, cantando. Usted, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Estamos bien gozosos. Te voy a regalar un cántico para Dios. Alabaré, alabaré, alabaré. Y le canta un cántico. Y cuando vienen a contarle un chisme, le dicen: hermano, usted sabe que la hermana, oh, alabaré, 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 alabaré. Hermano, pero cállate que te estoy hablando. No, es que no me edifica. Amén. Porque tú dices, no me edifica. Sí, pero déjame terminar de contar. Alabaré a mi Señor. Pero no, alabaré, alabaré. Y le subo el tono. Más fuerte le canto. Si quiere seguirme hablando, le hablo más fuerte que el cántico. Aleluya. Cuando empecemos el cántico así, la gente va a decir: ah, pues no le puedo hablar mal al hermano. Amén. Cuando alguien viene a hablarle de otro hermano, ¿sabe lo que tiene que hacer? Cántele una canción. Amén. Dios ha sido bueno. Cántele una canción. Son nueva criatura, lo declaran la escritura. Amén. Y el hermano está hablando chisme. Dios me ha perdonado, mis pecados ha borrado. Y empieza a cantarle la canción. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura. las cosas viejas Pasaron. aquí todas son hechas. Nuevas. Entonces, si yo era chismoso antes, aquí no puedo, pues ya todo cambió. Amén. Y usted verá, empieza así. Cuando alguien empieza a hablar tonteras del pastor o de la iglesia o de otro, usted empieza a cantar: alabaré, alabaré, alabaré. Amén. Porque es lo que la Biblia está diciendo. Hablando entre vosotros, ¿cómo? Con Himnos, calma, salmos, con salmos,
con himnos, cánticos espirituales, exhortándoos con los otros. La palabra de Dios more abundantemente en vosotros. ¿Usted está viendo eso? Ahí está diciendo que si la palabra de Dios mora abundantemente en las conversaciones nuestras, no hay espacio para otra cosa. Si lo que usted y yo hablamos, metemos un cántico, metemos una doctrina, metemos una profecía, metemos una lengua de vez en cuando, santo, aleluya. ¿Saben por qué? Porque cuando se está hablando la cosa de Dios, los hermanos se llenan y empiezan a hablar en lengua uno con el otro. Aleluya. Si lo que usted le está diciendo al hermano, hermano, mira, y tuve un sueño, y yo veía un ángel, como le decía a la iglesia, yo lo santo, aleluya, el hermano empieza y se llena, Gloria a Dios. y empieza a hablar en lengua. ¿Qué provocó esa lengua? Usted, con lo que usted le estaba contando, una revelación, una doctrina, una palabra. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Pero si usted y yo, oiga bien, si usted y yo empezamos a hacerle el coro a aquellos que vienen con un chisme, nos convertimos en chismosos igual que ellos. Si usted le hace el coro al que viene con una crítica, usted se convierte en criticador. Si usted le hace el coro al que viene con una murmuración de contra el hermano, usted se convierte en un murmurador. Pero si cuando le vienen con una cosa rara, usted le trae un salmo, le trae una doctrina, le trae un cántico, le trae una exhortación, se acabó. Nunca más lo usan usted como un zafacón. Porque hay gente que anda buscando zafacones para tirarle toda su basura. Y usted le dice, hermano, mira, te voy a decir algo. Somos amigos, ¿verdad? Sí, te quiero mucho. Pero por favor, a mi casa no venga a traer mesa. ¿Por qué no se lo dice al hermano? ¿O ya hablaste con la hermana? No, porque ella... No, pues hablé con ella porque a mí no me convierte. Si usted me lo dice a mí, usted está en chisme. Y usted no, yo no lo conozco como hombre chismoso. Así que no vuelva a traerme esos temas aquí para que sigamos siendo amigos. Amén. Porque si usted me vuelve a traer un tema así, lamentablemente yo no le vuelvo a dirigir la palabra a usted. No vuelvo, pues yo no hablo con chismoso. Amén. Tremendo, hermano, ¿verdad? Aleluya. ¿Usted se atreve a enfrentar a un hermano Amén. que viene con chisme y decir, Amén. hermano, que si lo hago? Que si lo hago. Claro, porque alguien tiene que curarlo de esas malas mañas. Es una mala costumbre, hermano. Usted va a permitir que alguien llegue a su casa, a la paz de su hogar, que usted oró, que usted santificó, hablarle mal de otro hermano en su casa. ¿Eh? O que los llame para atrás, para allá atrás, están en la iglesia aquí, vean, ese de algo, y le llaman para allá atrás, a despellejar al hermano que está aquí, aleluya, gloria a Dios, que quizás ya le pidió perdón al Señor por lo malo que hizo, ya Dios lo perdonó y todavía usted y yo no lo hemos perdonado. Ya Dios lo perdonó y le derramó su gracia sobre esa persona, y usted y yo no lo hemos perdonado. Está delicado, ¿o no está serio esto? That's right. Está serio, hermano. ¿Cómo anda un cristiano? Alabando. ¿Cómo anda un cristiano? En la Biblia. ¿Cómo anda un cristiano? Exhortando. ¿Cómo anda? En revelación, en lengua, en doctrina. Fíjese si lo que usted y yo hablamos, porque es lo que dice aquí, hablando entre vosotros. Cada versículo dice, hablando entre vosotros. ¿Recuerda? El problema del cristiano no es lo que hace muchas veces, es lo que habla. Los pastores no tenemos problemas con violadores dentro de la iglesia. Nosotros no tenemos problemas con criminales, asesinos en la iglesia. Nosotros no tenemos problemas con ladrones en la iglesia. Pastor, mire, el hermano está preso porque robó. El hermano está preso porque mató dos. El hermano está preso porque violó una niña. ¿Cuál es el problema que tienen los pastores en la iglesia? El chisme. Fulano dijo, fulano le contestó. Ay, fulano, y se regó esto. Ay, pastores en chimoteo, y hay una murmuradera. Mira, esos son los problemas de las iglesias. Yo lo digo, 45 años en una iglesia. Amén. That's right. Si en 45 no he aprendido la lección, cuando lo voy a aprender, ¿verdad? Desde que nací en la iglesia. Y he visto eso, que es hablando que es el problema de nosotros. En esta iglesia se acabó el hablar de otro. Amén. ¿Usted quiere hablar? Hable en lengua. ¿Usted quiere hablar? Hable con un cántico. ¿Quiere hablar? Hable con un salmo. Amén. Hable con una doctrina. Hable con una enseñanza. ¿Por qué? Porque esa enseñanza suya va a sacar un amén al hermano. Aleluya. Porque ese sueño que usted le refleja al hermano, quizás esa revelación lo va a hacer hablar en lenguas al hermano. Sí, porque hermano, mire, el que tiene el Espíritu Santo, cuando escucha una cosa del Espíritu directamente,
se conecta corriendo. Y usted le empieza a hablar en lengua y usted dice, ¿qué fue? ¿Qué le dio a la hermana? Que le conectaste el Espíritu Santo con el de ella. No es que sea una fanática, es que hay cosas que provocan que el Espíritu Santo se mueva. Pero una crítica nunca va a provocar que el Espíritu Santo se mueva, ¿o sí? ¿Podrá la murmuración provocar que el Espíritu Santo se mueva? No. Entonces, ¿por qué hacerlo? Si usted y yo nos ponemos de acuerdo aquí hoy y nos proponemos como iglesia, que todavía no llegamos a los 100 miembros justos, ¿verdad? Resolver este problema. Si de 100 miembros hay 2 chismosos, resolvamos eso. Porque cuando seamos 1000, ¿cuántos chismosos van a haber? 200. Entonces, para el pastor es difícil ver con 2 chismosos. Imagínense con 200 chismosos. Se va a morir del corazón, hermano. ¿Están de acuerdo conmigo en erradicar eso? Amén. Pero yo sé que a mucha gente no le gusta este tipo de mensaje, pero hay que hablarlo. Amén. Si yo le dijera a usted que el chisme y la murmuración está destruyendo esta iglesia, ¿qué usted diría? ¿Me apoyaría al hablar de eso? Aleluya. A cazar las zorras pequeñas. Hay que cazar. Gracias, varón. Tengo su apoyo. Amén. ¿Y el suyo? Tengo su apoyo. Evelyn, ¿tengo tu apoyo? Ya tengo 3. ¿Quién más me apoya que hable en contra del chisme y la murmuración? Gloria a Dios. Tenga su mano levantada. Yo quiero saber. Ah, pues aquí no está chismoso. Todos me apoyan que deje eso. Cazar las Gloria a Dios. Aleluya. Si usted y yo aprendemos a hablar lo que debemos hablar, cuando debemos hablar y con quién debemos hablar, no pecamos. ¿No le gustó lo que dije? Amén. ¿Ustedes oyeron lo que yo dije? Si usted y yo aprendemos a hablar lo que debemos hablar, cuando debemos hablar y con quién debemos hablar, no pecamos. Amén. Amén. Los pecados que le estoy contando vienen porque uno a veces no habla lo que debe hablar, ni dónde lo debe hablar, ni con quién lo debe hablar, ni cuándo lo debe hablar. Aprendamos. ¿Cuál es el consejo bíblico? Hablando entre vosotros con lengua. hay un listado ahí grande. Así que debemos hablar. Y nunca va a haber chisme. Gloria al Señor. Aleluya. Miren, esto es tan serio que hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Hechos. Hechos capítulo 16, verso 25, da un ejemplo muy bonito. Vaya conmigo a Hechos 16, 25. Le cuento la historia para que usted sepa de dónde sale este versículo. La historia es de Pablo y Silas cuando ellos iban al templo a orar. ¿Verdad que sí? Pablo y Silas iban al templo a orar. Iban a orar siempre. Y una muchacha endemoniada se le aparecía, siempre se le aparecía. Y le decía, estos son hijos del Dios Altísimo, esos son hijos del Dios verdadero. Y Pablo no le gustaba. Y el primer día le dejó pasar. El segundo día le dijo, así muchos días. Un día, ¿sabe lo que hizo? Se molestó Pablo y dijo, te reprendo espíritu de adivinación en el nombre de Jesús. Y salió el espíritu. Y la muchacha era propiedad, era una esclava de unos ricachones que se habían hecho de dinero poniéndola a ella a adivinar. Y ella le adivinaba la vida a la gente y la gente daba dinero. Y entonces esos dueños de ella, esos señores, cuando Pablo le echó fuera el demonio, ya la muchacha quedó libre y no adivinaba. Se le perdió el negocio. Entonces acusaron a Pablo contra los fiscales y agarraron a Pablo y a Silas y le dieron una pela, hermano. Le dieron una golpiza y lo encarcelaron. No hicieron nada malo, reprendieron un demonio que tenía una muchacha. Pero como allá en Filipos tenían ese macuteo, esa mafia con los guardias, le agarraron y le dieron una sola pela, hermano, a Pablo y lo metieron preso. Ahora, ¿qué hacían Pablo y Silas cuando estaban en ese momento de prueba? Alabar. Dos cosas que debe hacer el creyente cuando está en prueba. Alabar. Yo me imagino a Pablo escribiendo una carta: señores miembros de la iglesia,
le escribo para que oren por mí, porque esto está duro, vivir el evangelio, esto está muy fuerte. Porque miren lo que yo he hecho, le dieron un demonio, y miren cómo me hicieron. Ay, yo no sé, oren por mí, a ver si yo sigo con este ministerio, porque yo no creo que yo voy a seguir con esto. Pablo quejándose a los hermanos de la iglesia. ¿Usted se imagina eso? No. Obispos, les escribo para que metan la mano por mí, porque esto está muy fuerte. A mí hay que aumentarme la ofrenda y los diezmos, porque miren, si no es así, yo no voy a aguantar los fuetazos que me están dando. ¿Usted se imagina, mami, a Pablo diciendo eso? No. ¿Qué hacían Pablo y Silas? No. Vaya al versículo. ¿Qué dice ahí? Mire. Hechos, capítulo 16, verso 25. Pero a medianoche. Y mire a qué hora, hermano. Wow. Dice, después de la paliza que le dieron, si usted lee la historia esta, ¿verdad? Miren el verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. Y lo más bello, ¿sabe qué era? Y los presos Los oían. los oían. Oigan, están encarcelados, tienen ramalazos aquí en esa espalda, los fuetazos que le dieron, todos los latigazos que le dieron, que ardían. No estaban en una celda con aire acondicionado, Con mi calabozo. estaban en el último calabozo allá, en lo último, oscurito. Y estando en esa prueba, en ese dolor, ellos hablaban. ¿De qué estaban hablando? Con los hermanos y criticando. Oye, pero tú y yo no hemos hecho nada malo, Silas, para que no hicieran eso. Y Pablo dice, es verdad, Pablo, yo no sé si este evangelio deberemos seguirlo predicando. Porque ¿dónde estaba Dios cuando nosotros nos dieron esta pela? ¿Y por qué no envió unos ángeles ni hizo nada? Yo creo que Dios como que se olvidó de nosotros. ¿Se imagina usted a Pablo y Silas diciendo eso? No. ¿Qué hacían ellos? Orando a medianoche. Y después de orar, ¿qué hacían? Cantaban himnos. Cantaban himnos a quién. A Dios. Decían, Dios ha sido bueno. ¡Aleluya! Ay, duele un poquito. No te muevas mucho, Silas, espérate. Dios, tú has sido bueno. ¡Aleluya! Y los presos que conocían la historia de la golpiza que le acaban de dar a esta gente injustamente por echar por un demonio, decían, pero ¿y estas dos gentes? ¿Serán normales? No, es que el cristiano no es normal. Un impío que dice, tú verás, yo tengo un tío que es abogado, yo lo voy a agarrar todito, lo voy a demandar a todos. Pero ellos no estaban haciendo eso. Ni estaban hablando con otro. ¿Con quién estaban hablando? ¡Con Dios! ¡Aleluya! Un creyente, cuando está pasando por una prueba, tiene dos opciones: orar y cantar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! En el dolor, dice el artista, porque en el dolor es mejor cantar. ¡Aleluya! Cuando usted se encuentra en una situación que usted no sabe qué va a hacer, cante. Amén. Cuando usted no entiende qué va a hacer, ore. ¡Aleluya! ¡Amén! Santiago dice, está alguno enfermo entre vosotros, haga oración. El que uno alegre, cante alabanzas. El cristiano tiene dos opciones: orar y alabar. ¿O usted cree que criticando y comentando va a lograr mover la mano de Dios? No, peor, se mete un espíritu, porque se abren puertas. Dios se aleja del murmurador, pero al que está alabándole, presta su oído. ¡Gloria! Ay, me encanta esa canción que compuso Danilo Montero. Me gusta esa canción. Qué lindo es el Señor. Yo me imagino al Señor diciendo, wow, mi sierva me está cantando la canción que le soplé a Marco Barrientos. Ven, Espíritu, oh ven y lléname. Esa canción dice Marcos, que un día Marco Barrientos dice que estaba un día orando y le soplaron esa canción y se la cantaron, y él empezó a cantar. Wow. Él empezó a cantar la canción y dice que una vez una hermana de la iglesia fue al cielo, en el cuerpo no lo sabe, o si en el espíritu no lo sabe, pero que la hermana de la iglesia de Marco Barrientos fue al cielo y allá se estaba cantando la canción Ven, Espíritu, la misma canción que le estaba cantando en la tierra, se había estado cantando en el cielo. Él dijo, yo lo sabía porque a mí me la soplaron. Y ¡Gloria! él la escribió simplemente que se la soplaron. ¡Gloria a Dios! Ah, pero él estaba, ¿qué haciendo? Orando.
Amén. Un día dice Marcos Witt que él estaba en un hotel, le tocaba predicar en una conferencia 3 días. Predicó el primer día, viernes, sábado y domingo. Predicó el viernes y se fue a su hotel a descansar. Y cuando antes de dormir se pone de rodillas y algo lo inquieta y se para en la habitación y empieza a dar vueltas en la habitación, a caminar, así como a veces uno camina, ¿verdad? Y cuando mira por la ventana, estaba como en un 18º piso, un hotel de esos caros, porque, hello, Marcos Witt, ¿verdad? En ese hotel grande, y cuando miró toda la ciudad, dice él que se quedó así, estupefacto, y vio la ciudad que tenía muchas zonas oscuras y algunas luces prendidas, y muchas luces oscuras, y eran apenas las 11, 12 de la noche. Y dice que le llegó esa canción: enciende una luz y déjala brillar, porque el Espíritu Santo le empezó a ministrar. ¿Ves cómo está oscura esa ciudad? Así están los corazones de ellos oscuros. Él cambió la conferencia y empezó a hablar de que había necesidad de encender una luz en esa ciudad. Y ahí compuso la canción Enciende una luz. Wow. Inspirado. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero él estaba haciendo ¿qué? Orando. Por eso me gusta tanto la canción de Patti, que dice: es orando como se ganan las fuertes batallas, como se rompen las grandes murallas. ¿Sabes lo que dice? Cuando usted está hablando con Dios, no tiene tiempo de hablar con el hermano. Cuando usted está cantándole a Dios, no tiene tiempo de cantarle a nadie los problemas suyos. Cuando usted le canta a Dios sus problemas, como Pablo y Silas, hermano, los presos lo escuchan. Y si hay un preso espiritual que está por ahí al lado suyo, una vecina suya que está presa en el pecado, y le escucha cantar y alabar a Dios, va a entender que Dios es el único que liberta. Aleluya. Que en Dios hay libertad aunque estemos presos. Gloria a Dios. Aunque estemos en la cárcel, somos libres. Amén. Aunque estemos las manos y los pies atados, somos libres en Cristo. Aleluya. Aleluya. La meta mía en esta noche, quizás con muchas cosas que he hablado, es que usted y yo aprendamos a hablar. ¿Cómo habla el cristiano? Con salmos, con cánticos, con himnos. Así es que habla el cristiano. Pregunto, ¿se mete un cristiano en problemas cuando habla así? ¿Quién se mete en problemas por cantar los salmos? Edifica. La gloria se la doy al Señor. Hermanos, gloria a Dios. ¿Pero va a aplaudir o no? Porque es al Señor. Si es para mí, bueno, no, pero para el Señor. Amén. Oigan esto. Con esto voy a terminar, que nos vamos temprano ya a la casita. Miren, hermano, ¿usted sabe hasta a dónde se resuelven todas las cosas cantando? En el cielo. ¿Usted quiere que le muestre? Oiga, en el cielo todo lo que se va a hacer se hace orando y cantando. ¿Usted no sabía? Vaya a Apocalipsis conmigo, usted vea. Al final ya de los mundos, al final cuando se acabe todo, vaya a Apocalipsis, vaya conmigo a la Biblia y le voy a mostrar el versículo, el capítulo 5, verso 8. Hasta en el cielo se resuelven todas las cosas. ¿Cómo? Cantando. 5-8. 5-8 Amén. en adelante. Esto no sé si les parecerá extraño a algunos hermanos, ¿verdad? Pero hermano, no le extrañe. En el cristiano las cosas se resuelven orando y alabando a Dios. No hay otra. No hay otra, hermanito. No hay más. Orando y alabando a Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no venga, usted delante del pastor a decirle: pastor, tengo un problema, y empiece a contarle. Eso está bien, porque usted está hablando de ¿qué? De su problema. Y para eso usted tiene su pastor. Amén. Para que su pastor le escuche a usted su problema. Aleluya. Amén. ¿Me entendió? Gloria a Dios. Amén. Siempre que usted tenga una situación suya, las puertas de mi oficina están abiertas todos los días. Amén. Gloria a Si Dios. es suya la situación, pero si es de otro, no me la traiga, que la traiga el otro. Venga, lo que yo me referí hoy, ¿verdad? Amén. Para que no vayan a decir los hermanos: ay, pero ya no le puedo preguntar al pastor que ore por mí en nada. No, no, todo lo que usted quiera, yo oro por usted. Todo, todo. Pero de lo suyo, no de lo del vecino. Si es un problema suyo, de su casa, venga, vamos a orar. Tiene derecho a hablarlo. ¿Por qué? Porque es su casa. ¿Tiene sentido? Amén. Tengo un problema con mi esposa, pastor. Venga, vamos a hablar.
Usted no está criticando ni delatando a la esposa. Usted quiere resolver un problema con la esposa. Amén. Pastor, tengo un problema con mi esposo. Volvió a beber. Ah, bueno, venga, vamos a hablar. ¿Cómo ayudar al esposo que volvió a beber? ¿Me entiende lo que quiere decir? Sí. Porque usted está hablando de un problema ¿de dónde? Suyo, de su casa. Y está mencionando a un miembro de la familia porque ese es su problema, ese miembro es suyo. Interno. Sí, hasta ahí hay permiso, ¿verdad? Amén. Ahora, desde que habla del vecino de la esquina, no, ya no te toca. Que venga el vecino y le hable el vecino. ¿Se entienden las reglas del juego? Amén. Sí, porque no vaya a decir hermano, ay, el pastor es un ogro, ya no se puede hablar con él, todo es chisme. No. No todo es chisme. Es lo que usted hable de otro, que yo no lo recibo. En que usted me habla de usted y su familia, yo lo recibo todo. ¿Sí? Amén. Porque va a ser más fácil poder juntar a la familia, ¿verdad? Y resolverlo en familia. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Mira lo del cielo. Y con esto yo, como le prometí, voy a terminar. Apocalipsis 5 del 8 al 9 dice así: y cuando hubo tomado el libro, esto en el cielo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron delante del Cordero. ¡Wow! ¡Qué actitud tan linda! Todos tenían arpas. Eso le suena a música, ¿verdad que sí? Y copas de oro llenas de incienso, que son las que usted ve que las oraciones suyas se toman en cuenta. ¿Dónde están? En las copas de esos ángeles, allá en la mano de ellos. Hello. Usted está orando, usted cree que nadie lo está oyendo. No es que no te están oyendo, es que te están almacenando las oraciones, guardándotelas. ¿No dice ahí que los ángeles tenían las oraciones de los santos? ¿Usted cree que sus oraciones son olvidadas? No. El diablo, hermano, se lo reprenda. Que le diga a usted, ay, pero tú tienes 10 años orando y Dios no te hace caso. Dios te hace caso. Lo que pasa es que si la bendición es grande, a veces la espera también tiene que ser grande. Amén. ¿Eh? Si tu bendición es grande, el precio que tiene que pagar tiene que ser grande. Porque las cosas de Dios se conquistan de rodillas. Amén. Las cosas del Espíritu no se ganan hablando con otro, se ganan hablando con Dios a la hora que Él quiere que tú hables con Él. Aleluya. Dice el cántico, dice el salmo: temprano yo te buscaré. Oh, me hallan los que temprano me buscan. Gloria a Dios. Oigan, un secreto que no se lo voy a decir, pero se lo voy a tener que decir. Soy tan hablador. Oigan este secreto que no me lo puedo quedar guardado. Hay horas exactas y perfectas para orar. Miren, no le voy a dar detalles ahora. Después podemos hablar de eso, pero ahora mismo solo le voy a tirar el chisme para que usted lo reciba. No un chisme, el conocimiento. De 12 de la noche a 4 de la mañana se dice que el mundo espiritual se activa. Oiga esto. Por eso es que la mayoría de crímenes pasan después de ¿dónde? Después de las 12 de la noche. Por eso es que la mayoría de muchachas que quedan embarazadas se van a una fiesta y después de 12 de la noche, 1 o 2 de la mañana, que están en bebedera y en fornicación, quedan embarazadas. Oigan, después de las 12 de la noche es que se activan los espíritus más fuertes de la tiniebla. El diablo, dice la Biblia, que es de las tinieblas y él opera en las tinieblas. El diablo no opera normalmente a la luz del día. El reino de las tinieblas se activa de las 12 hasta las 4 o 5 de la mañana. Pero también, cuando eso sucede, la gloria de Dios y la presencia de Dios baja también en esa hora para contrarrestar. Y el que está orando a esa hora recibe una doble porción del Señor a esa hora. Aleluya. Aleluya. Y se lo digo por tu testimonio. No es lo mismo tirarse a orar a las 2 de la mañana que tirarse a orar a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde usted siente que la oración es seca. Pero a las 2 de la mañana, cuando usted sabe que el reino espiritual está así, activo, tanto en lo bueno como en lo malo, cuando usted se tira de rodillas, usted se siente un guerrero de oración. Amén. ¿Sí o no, mi amor? Gloria. Hemos hecho la costumbre de levantarnos a las 4, a las 5, orar todos los días. ¿Por qué? Porque hemos visto que da resultado. Amén. Amén. El reino espiritual de 12 de la noche a 4 de la mañana está así, activo. Y tanto el diablo está haciendo sus estragos como Dios está contrarrestando lo que el diablo está haciendo. Los ángeles de Dios están activos a esa hora de la mañana.
Por eso yo le animo. Póngase a orar en madrugada. Acuérdese temprano, 8 o 9 de la noche, cuando no hay culto. Y levántese a las 12, 1 de la mañana. Voy a orar. Y usted va a ver. Pruebe lo que le estoy diciendo. Se lo está diciendo uno que ha experimentado. Amén. ¿Tengo testigo allá? ¿Tengo testigo acá? Amén. A las 2, 3 de la mañana. Póngase a orar para que usted vea. Eso es para hombre, como dicen en dominicano. Eso no es para cualquiera, pero son mujeres guerreras. Amén. Hermano, Y a a veces. veces tanta oposición para tú orar esa hora, porque te reina las tinieblas. Dilo bien, ayúdame. Y que a veces uno siente tanta oposición para uno poderse conectar con el Señor, porque es demasiado la guerra que está a esa hora. Mire, le voy a decir algo. A veces usted comienza a orar. Listen up. A veces usted comienza a orar. Y la primera hora que usted se pasa en el altar, es rompiendo. Usted está tirando una oración para allá. Y eso con un martillo. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre. Usted no está recibiendo nada. Usted no siente nada. Se ha pasado una hora ahí, lo que tiene la rodilla cansada. Y no ha pasado nada. Y usted cree que no ha hecho nada. Es que hay resistencia. La Biblia dice que el diablo se opone. Y ustedes tenemos que persistir y persistir y persistir. Cuando ustedes y yo persistimos en la oración, hermano, huye de nosotros Satanás y deja el camino abierto. Entonces de la tierra se puede tocar el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Es el secreto, hermano. Yo lo estoy aprendiendo. No es que soy un experto. No vaya a creer que soy un super experto. Yo estoy aprendiendo el secreto. Prefiero dormirme temprano y levantarme temprano, 1, 2, 3, 4 y orar. Créame, hermano, lo estoy hablando con toda sinceridad. Las experiencias que estoy teniendo orando a esa hora de la madrugada son impresionantes. Usted se tira a orar y se tira a orar así. Y usted siente una opresión que le hace así. Así. Como si se lo quieren comer. Porque a esa hora está activo el mundo de las tinieblas. El reino de las tinieblas. Yo lo que hago cuando me tiro a orar, como ya me da miedo a veces, me ha dado miedo, ¿verdad? Que me tiro a orar y siento que me quieren comer. Y ya yo soy sabio. Yo cada vez que me tiro, lo primero que digo, Señor, me curo con la sangre de Cristo, pongo un cerco del Espíritu Santo sobre mí, como tenía Job, que nadie me pueda tocar, porque yo voy a hacer guerra en el nombre de Jesús. Empiezo a orar, hermano, y se me da el miedo. Aleluya. Pero a veces he tenido orando que me paro y prendo una luz. No he podido orar oscuro. Bueno, lo confieso lo que me ha pasado. No sé si a usted le ha pasado orar a medianoche, 2, 3 de la mañana sin una luz. Se asusta uno. Mire, una noche estuve yo, me tomé una semana de retiro, ¿verdad? De vigilia, y me la pasé aquí, en el piso, con una sabanita y orando al Señor. Y siempre que empecé a caminar, a mí me gusta orar caminando, y empiezo a caminar. Y cuando miraba, veía la mata esa que está ahí pelada sin hojas. Y yo siempre veía una bruja ahí. Y yo me ponía a ver, y algo, ay santo, yo me sentía que me estaban observando de ahí. Y yo sentía que me observaban, yo solo conté a mi esposa, ¿verdad? Yo sentía, aquí, 2 de la mañana, hermano, todo apagado. Y esto tan grande, solo. Y peor, cuando esa puerta se le quitó ese lápiz. Y yo dije, por ahí será que van a entrar. Asustado como un chivo. Y cada vez que empezaba, y cada vez que miraba por ahí, en la mata, yo decía, es que ahí están, yo sé que me están mirando. Y déjeme decir algo, me estaban mirando. Y empecé a caminar así ahí, y empecé a caminar, hermano, de aquí para allá. Y cada vez que miraba por ahí, veía la mata, y me estaban mirando. Pero no lo veía, pero lo sentía. Y cuando me tiraba aquí de rodillas, hermano, sentía la opresión de que me estaban todos esos ojos mirándome así. 2, 3 de la mañana. ¿Ah? Serio lo que está hablando. Pero el Señor anda buscando una iglesia que haga eso. Que se tire a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Hermano, ¿quiere ser un guerrero de oración? Tírese de madrugada. ¿Usted quiere que sus problemas en la familia se arreglen? Tírese de madrugada. ¿Quiere que su esposo se convierta y cambie? Tírese de madrugada. ¿Quiere que sus hijos den la rebeldía? Tírese de madrugada. Aleluya. ¿O es que hay otra opción?
Dígame si hay otro mecanismo para yo aprovecharlo también, para no pasar malas noches orando. ¿Hay otra opción? No. Hay que orar. Hemos hablado hoy, hemos predicado, hermanos, que el cristiano tiene que aprender a hablar. Eso es básicamente, ¿verdad?, lo que hemos hablado hoy. Y la Biblia dice, hablando entre vosotros con todas las cosas que ustedes oyeron, salmos, himnos, cánticos espirituales, con doctrina, con lengua, con revelación, con interpretación, y orando en todo tiempo. Le decía lo del cielo. ¿Lo leímos o no lo leímos? No lo leímos, ¿verdad que no? Ay, yo ni terminé de leerlo, hermano. Qué malo soy. Vean. 9. El 9. Y el 8 terminado, que son las oraciones de los santos. El 9 dice, ¿y qué? Y cantaban un cántico. ¿En el cielo, hermano, cantando? Un nuevo cántico. Ah, cantaron un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, para que todo linaje y lengua y pueblo y nación, y empieza por ahí, tú, ¿a quién le está hablando? Jesús. A Jesús. Es que ese es el secreto del creyente. ¿A quién le tenemos que hablar? Es al Señor. Pero fíjense que eso no es nada más en la tierra, que Pablo exhorta que debemos andar con cánticos y salmos. También en la tierra es con cánticos que se bregan las cosas. Yo puedo finalizar esto diciendo, hermano, en el reino de Dios todo se resuelve orando y cantando. Amén. ¿Usted está de acuerdo? Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Y no acabamos de decir que se resuelve cantando y orando. Es orando. Es orando de Pati Tamares. Es una canción que dice cómo se resuelven los problemas. Damos gracias al Señor, hermano, por esta palabra, ¿verdad? ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Y cuántos están enojados? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Está enojada la pastora? ¿Contenta, mi amor? Contenta. ¿Cuántos están enojados? Nadie. Sea sincero, hombre. Es necesario que la iglesia, hermano, reciba a veces, ¿verdad?, este tipo de mensajes. ¿Verdad que esa no es mi línea, predicar así? No. Pero hoy tengo que hacerlo. Amén. Quiero sanar la iglesia, hermano. Gloria a Dios. Pues no hay nada más lindo que llegar a una iglesia donde usted siente esa paz, esa armonía. Aleluya. Es terrible llegar a una iglesia donde usted siente que todo el mundo que lo mira lo va a criticar y lo va a murmurar. Pero cuando usted llega a una iglesia donde usted sabe que a nadie le importa cómo usted se viste, ni cómo usted ande, la gente está pensando en usted, en sí mismo. Yo tengo que andar, mirar yo con diligencia cómo yo voy a andar delante de Dios, porque yo voy a ser juzgado por mis actos, por mis hechos, por mis palabras, por mi conducta, por mi testimonio, por mi fe, por mi amor. Amén. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Vamos a orar y a pedirle al Señor, si en algún momento, Señor, yo cometí la equivocación, ¿verdad?, de dejarme usar o de dejar que me usen, hoy yo rompo eso en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Bendito sea. Aleluya. ¿Alguien le da gloria al Señor? Alabado sea. ¿Quieren sus ojos conmigo, hermano? Déjese ministrar por esta palabra de esta canción. A Dios le pidas con fe. Aleluya. Todo el mundo, los ojos cerrados y la mano hacia arriba, por favor. Recibe respuesta. Orando se caen las fortalezas en tu alma y tu corazón.